Oye, entonces, ¿navegaste entonces la carrera de ingeniero en sistemas? Eh, Sí, temas, sa- ¿Saliste del otro lado con un deseo de más matemáticas y mundo académico? ¿Y cómo funcionó eso? ¿Al graduarte te metiste directo a un trabajo o qué fue lo que hiciste? antes de graduarme ya estaba trabajando, la realidad. Estuve, desde que estaba en la ingeniería, pues, siempre fui muy, esto lo voy a comentar una vez porque soy muy terco y he sido mucho pues, de preguntar o de pedir o de ir a pararme y demás. Entonces, desde que estaba en la universidad, gracias a una conferencia a la que asistí de un matemático computólogo, de hecho, tuve oportunidad de empezar a trabajar como becario en centros de investigación que no eran de mi escuela. Entonces, tuve la oportunidad de ser becario en dos centros de investigación, ambos del Politécnico Nacional. Aún ni siquiera me había graduado de la carrera, pero tuve la oportunidad de estar en el centro de investigación en cómputo, que Mm. fue, yo conocí a este doctor que él estaba haciendo un proyecto, analizaba señales del corazón, las señales eléctricas del corazón en pacientes post-infarto. Wow. Y hacía un análisis numérico, literal, de análisis de señales a fondo, y se enfocaba en predecir la tasa de reperfusión coronaria. La reperfusión es una vez que tienes un bloqueo de una arteria, que esa arteria se desbloquee y vuelva a perfundir sangre al corazón. Perfundir Ajá, o sea, volver a bombear sangre. a bombear sangre al corazón. Ok. Ya su proyecto indicadores cardiográficos de reperfusión coronaria. Entonces, pues únicamente era análisis de datos y procesamiento de datos para predecir la tasa de éxito de una recuperación postinfarto y en base a eso, pues destinar los recursos adecuados a ciertos pacientes, ¿no? Entonces, ese fue el primer proyecto que estuve trabajando literal como becario. O sea, yo fui, me acerqué, le dije, quiero participar con usted. Me dijo, no tengo presupuesto. Le dije, no me importa. O sea, no quiero un trabajo, quiero ir y Aprender, sí. lo que tenga que hacer, ¿no? Aunque sea ir a sacar las copias, pero yo quiero estar ahí. Mm. Y me dio la oportunidad, tuve un rato con él y luego de ahí pude brincar a otro centro de investigación que fue el Centro Nacional de Cálculo, así se llamaba. Y ahí estuvimos trabajando en proyectos basados en catalogación bibliográfica para bibliotecas. Estaba trabajando el proyecto del esquema de catalogación de la famosa biblioteca Vasconcelos y de algunas bibliotecas digitales. Entonces era igual, únicamente modelos matemáticos aplicados para construir los tesauros, los árboles de búsqueda, de decisión, presentación, representación del conocimiento, etcétera. Entonces fueron ambos proyectos interesantes que tuve oportunidad de estar trabajando como becario. Y eso fue muy temprano en mi carrera. Y tuvieron un impacto profundo, me imagino, ¿no? Hoy tuvieron conexiones, contactos muy interesantes que conocí, ¿no? Ya como que tuve un acercamiento de primera mano a lo que realmente era investigación académica. Mm. Tuvo impacto profundo, tanto positivo como negativo. Me tocó ver la parte, pues, de la burocracia interna, de la corrupción interna, de cómo se cancelan proyectos, de cómo se desvían fondos, de cómo se asignan fondos, de cómo se dan las patentes, de cómo se aplica. Me tocó ver un poquito de todo, bueno y malo, ¿no? Pero Sí. parte de... Co- Como decimos Pati y yo, te tocaron varias vacunas. Te vacunaron ahí de muchas cosas. Me vacunaron de tanto que dije, no creo que yo me quiera dedicar mi vida a trabajar en un instituto así y estar Fíjate. viendo los altibajos políticos y los cambios de directivos y demás, ¿no? Así fue un poco desastroso al final ver cómo acabó el proyecto. Fíjate. Y, y eso ya, cuando acabé en el segundo centro, en el Centro Nacional de Cálculo, estaba como medio año de mi graduación de la ingeniería. Y ya hacia finales, faltaban como 2 meses para graduarme, pues tuve la oportunidad de que invitaran a un proyecto que era pues más de ingeniería de software, más aplicado a la industria y demás. Y pues así empecé con la carrera de mi empresa, Mateus. Y entonces nunca tuve un paso de trabajar para realmente una empresa tercera. Mm. Entonces, desde que estaba ya por finalizar, se dio la oportunidad, arrancamos y seguimos después de 20 años. Esto fue de 2005. ¿Y con cuál arrancaron? ¿Con qué empresa arrancaste?
Se llama, es una empresa que se dedica a rastreo satelital. Rastreación satelital. Satelital, exacto. Hacemos servicios, software, administración y todo lo que tenga que ver alrededor del rastreo satelital. Que en aquella época de 2005 era pues un campo completamente Completamente nuevo, ¿no? nuevo. Y fue lo que más me llamó a decir, oye, mira, aquí hay posibilidad de hacer investigación, de hacer Mira. de maneras nuevas, de traer tecnología, de integrarla, de buscarla, de hacer algo que no esté realmente construido del todo. Y sin tratar de demeritar a nada ni a nadie, ningún puesto de trabajo, pero yo no me veía como, pues, de una empresa, hace software administrativo, trabaja en esta página web, en este diseño, lánzalo, este producto, mejor o integrarte al ciclo de operaciones de la empresa para control de inventarios. No veía ninguna motivación en hacer algo así. Entonces, este proyecto era algo pues, literal ligado a la tecnología. Se trataba de construir algo desde cero, desde la nada. Entonces, me mucho y me ha dado grandes satisfacciones en estos 20 años. Creo que el reto y las aplicaciones creativas son algo, pues que te dan vida, ¿no? Bueno, depende un poco del perfil, pero por lo que te conozco, creo que ahí conectaste muy bien con eso, ¿no? Sí, 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 demasiado. Entonces, así nació ese proyecto, esa empresa y aún seguimos en ello. Y aún siguen ellos. Ahora, después, ¿cómo fue tu trabajo de posgraduación? ¿Cómo fue que decidiste regresar a esto? Porque estuviste unos años sin estudiar, bueno, por tu cuenta, ¿verdad? Pero en un departamento. Sí, estuve también al graduarme tenía claro que gracias a la profesora que te comento, la profesora Aya Tapia, Mm. gracias a ella conocí que existían las maestrías y los doctorados. Y ella nos lo Sí, explicó. exacto. Y ella nos dijo, y después de la universidad, es esto, y más o menos así está, y las grandes áreas de estudio, que sea administración, que sea la parte de ciencias, ciencias médicas, ciencias sociales, nos dio un panorama muy, muy, muy claro. Y entendí, ¿no? Que la educación, pues, seguía hasta donde quisieras, Hasta donde quisiera. que realmente no había un límite. Dije, oh, eso es maravilloso. Esa idea, para mí, esa edad fue reveladora y maravillosa. Yo tenía esta tonta idea, digo, muy, muy tonta en mi infancia, que quería leer todos los libros del mundo. ¡Wow! Ah. Todos los libros del mundo. Y luego, primero, me tocó un libro que no me gustó nada y que fue el primero que abandoné. Y dije, ok, tal vez No no. todos. Tal vez no quiera leer todos los libros del mundo. Ya me di cuenta que también hay libros que no me gustan. Oye, pues eran tú y Ptolomeo, el egipcio, que quería coleccionar todos los libros. Tú querías leerlos todos. Sí, tengo una de las ideas más brillantes y más tontas de mi vida al mismo tiempo, ¿verdad? Fíjate, sí, a mí se me hace genial, ¿verdad? Uno preferiría que sus hijos quieran leer todos los libros en vez de no leer ninguno. Si tuviera que escoger, yo escogería que prefiero que traten de leer todos. Sí, tal cual. Entonces, ya después esta persona nos explicó pues, muy, muy detallado que había campos de estudio muy especializados, que había programas como esos, como el doctorado, que se enfocaba en hacerte súper especialista en un tema y como que dejar de ver los demás para escoger esa especialización, Mm. eh, la amplitud del conocimiento humano, y para mí fue como que, wow, realmente hay tanto. Digo, pues, con los pocos libros que podía tener en la casa o la biblioteca que tenía acceso en la escuela y demás, pues para mí el mundo del conocimiento era chiquitito, ¿verdad? Lo que faltaba por explotar.